¿Cómo está, señorita Anneli? Señorita Nicole. Buenas tardes y a todos los presentes y a la tutora Alejandra también buenas tardes. Bien, como les dije hace unos segundos, vamos a dar inicio a nuestra semana 18 que trata de la elipse, ¿no? Una de las que ustedes tal vez por ahí lo pueden encontrar como las cónicas, tanto la elipse como la parábola. Y hay una figura más que ustedes van a encontrar, pero no vamos a tocar aquí. ¿Cómo está, joven Ronald? Buenas tardes. Y no vamos a tocar aquí, que es una hipérbola, ¿no? Que si nos da algún tiempo, podemos ver alguna cosa bastante rápida, pero vamos a cumplir con lo que tenemos ahora. Bien, eh, una figura que nosotros vemos, que es un elixir, en este caso vamos a presentar un ejemplo del anfiteatro de Pompeya. Bien, es el más antiguo teatro romano que sobrevive y fue construido 700 años antes de Cristo. Fue el primero construido en piedra, unos 100 años antes que el Coliseo Romano. Bien, y esto se trata de una elipse perfecta de 135 metros de largo, o sea, donde ustedes pueden percibir que están esas partes faltantes, esas puertas, esos ingresos, y 104 metros de ancho, ¿ok? Con una capacidad para albergar 20.000 personas. Bien, este es la elipse, ese es el largo y este es el ancho. Y las dos líneas se van a encontrar o van a intersectarse en dos, más exacto, van a intersectarse formando un ángulo de 90 grados. 135 y 104 metros. Fue creada para los combates de los gladiadores y luchas con animales salvajes. Bien, ustedes han visto tal vez reportajes, han visto alguna película referente a esto y vamos a mencionar otras cosas donde ustedes pueden encontrar una elipse, ¿no? Bien, nosotros habíamos comentado cuando tratamos cilindros y hacíamos un corte transversal, ¿no? Entonces vamos a imaginar que nuestro cilindro fuese una vela. ¿Por qué pongo de ejemplo la vela? Porque es un elemento que se me viene a la cabeza que es lo más fácil para poder hacer un corte, tal vez con algo menos peligroso, una regla de plástico, ¿no? Hacemos un corte transversal, un poco inclinado. Entonces ahí vamos a ver que se nos origina también una elipse, ¿no? Si nosotros también colocamos un huevo y colocamos luz, lo que nos va a proyectar también va a ser una elipse. Entonces, y esto también es tratado, ya, o esto también aparece en los movimientos de los planetas, ¿no? Que los planetas van girando, solamente que están en una elipse un poco inclinada, ¿no? Entonces, pero el movimiento que dan es de elipsoide, ¿ya? Entonces, esta figura aparece normalmente en estas situaciones. Obviamente que hay otras situaciones más, ¿no? Por ejemplo, una piscina, una mesa de pool, un sinfín de situaciones que se pueden dar en esta parte o ver esta figura. Bien, ok, vamos ahora a ver la formalización desde el punto de vista matemático. ¿Qué es lo que significa o cómo es que se define una elipse? Bien, entonces la definición es: la elipse, esa E cursiva, es el conjunto de todos los puntos P de coordenadas X e Y. Ya sabemos que cuando colocamos esto, ya lo había indicado, que es un punto genérico, es un punto cualquiera, ¿ok? Cuya suma de las distancias a dos puntos fijos, F1 y F2, que ya son llamados focos, es constante. La constante la vamos a denotar de 2A y va a tener un sentido ya porque
dentro de poco vamos a ver una relación que es bastante conocida por ustedes y que yo he hecho mención, y también cuando hemos encontrado este tipo de figuras he dicho vamos a aplicar tal teorema porque hace una relación de los lados. ¿Ok? Bien, entonces estamos dejando en claro aquí que vamos a colocarle 2a y ese a es positivo. Bien, entonces luego, si ese punto pertenece a la elipse, sí y solamente sí, la distancia, la suma de las distancias que hay de ese punto a los focos, va a ser constante, que ese va a ser 2a. Y es un sí solamente sí. ¿Ok? Si tenemos que el punto pertenece a la elipse, entonces implica esa ecuación. Y por otro lado, si tenemos que ese punto cumple esa ecuación o esa igualdad, tenemos que ese punto pertenece a la elipse. ¿Cómo es que se traduce esto? Tenemos esos puntos fijos, tenemos el punto que está afuera, ¿ya? Y unidos con ello vamos a generar una figura que va a ser la siguiente, ¿ok? Bien, de nuevo hago esto, fijo un punto genérico y va a generar esta situación. Entonces, justamente produce esto de aquí. Bien, entonces vamos a ver algunos elementos de este objeto matemático llamado elipse. Bien, ustedes pueden tener otro punto Q que esté, vamos a imaginar que esté un poco más a la derecha, ya que esté en la misma elipse, que esté más a la derecha de P, ¿ok? Y tenemos por la propiedad que la suma de ese Q hasta F2 más la distancia de Q a F1 va a ser igual a 2A, ¿ok? Bien, ese va a ser una propiedad y como ya hemos visto, como que se ha generado esto de aquí, ¿no? Y esos dos puntos fijos van a ir conectando las rectas, van a ir conectando los otros puntos que se van a estar alrededor, ¿ya? De F1 y F2 y que van a cumplir esta condición de distancia. Bien, vamos a ver los elementos de esta. Pueden, por favor, capturar esto antes de poder proseguir. Y voy a hacer una mención de unas propiedades después de mencionar los elementos. Bien, entonces vamos a pasar a los elementos. Tenemos los focos, ¿ya? Entonces la distancia focal vamos a llamar, como ya habíamos definido, distancia de dos puntos en un plano cartesiano, que es solamente escribir los dos puntos sin espacio, en este caso F sub 1 con F sub 2, y lo vamos a denotar como 2C. Importante que vamos a tener que colocar A mayor que C. Y esto lo vamos a ver, lo vamos a afianzar justamente con los ejercicios. Y bueno, aquí lo vamos a ver a grandes rasgos, pero con los ejercicios lo vamos a poder afianzar esto más. El eje focal es una recta LF, el centro, ¿ya? Entonces es por eso que estamos colocando del centro a los focos, ahí tiene esa medida. Los vértices B1 y B2 y la medida del eje mayor, que es la conexión por una recta de V1 con V2. Y ahora, como les dije hace unos instantes, aquí se va a ver en un primer momento porque A tiene que ser mayor que 2C. Perdón, A mayor que C, no 2C. El eje normal, ¿ya? Que va a pasar justamente por el eje menor, ¿ok? Bien, entonces, y la distancia va a ser dada por 2B. Bien, y el punto, tenemos dos puntos de la elipse, AB, que va a ser la cuerda focal, dado de que pasa, esos puntos son colineales con A, F sub 1 y B son colineales, y un lado recto, ya, que vamos a denotar con LR. Bien, entonces ahora vamos a ver qué es lo que se cumple en toda elipse, ya, así como
hacíamos en el teorema de Pitágoras, decíamos, en todo triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, si nosotros percibimos aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la primera condición que observamos en esta parte? Solo mirando la figura. Como tenemos que V1 con V2 es el eje mayor, entonces estamos o deducimos que A va a ser mayor que B y va a ser mayor que C. Bien. Y además tenemos que se cumple esta relación pitagórica, ¿ya? Y que el lado recto tiene esta longitud, que es 2 por B al cuadrado sobre A. ¿Ok? Es por eso que fue importante al principio indicar que A fuese mayor que 0. Porque si A fuese igual a 0, entonces tendríamos problemas con esa división en un primer momento. Bien, y tenemos esa área, que es el área de la región limitada por la elipse. O sea, todo lo que está dentro del elipse se mide como pi multiplicado por A por B. Bien, y vamos a hacer mención a una propiedad, porque lo que llama bastante la atención es por qué se cumple de que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces, muy bien, vamos a hacer aquí el apunte, como ya es de costumbre, aquí. Y justamente no aparece, entonces vamos a hacerlo. Bien, voy a conectar aquí con una recta. Vamos a ver qué color nos ha utilizado. Ese de aquí. Bien, entonces voy a conectar con este punto. Ok, bien. Vamos a ver qué sucede. ¿Ya? ¿Y por qué conecto con esos puntos? Porque la primera situación que yo tengo es lo siguiente. Que la distancia, por definición, como B está en la elipse B1, pues solamente estoy tomando ese, no hay problema alguno, la distancia de B1 a F2 más la distancia de B1 a F1 va a ser igual a 2A. Bien, ahora yo tengo, esa es la primera información que tengo, dado de que B1 pertenece a la elipse. Y vamos a dibujarlo mejor. Bien, esa es la primera información que yo tengo. ¿Cuál es la segunda información? Es lo siguiente. Miren, yo tengo aquí el triángulo rectángulo B1 MF2. Triángulo rectángulo B1 M y F2. Ok, además tengo otro triángulo rectángulo que es el B1 M F1. Entonces, vamos a ver que se cumple en ambos triángulos rectángulos. Tengo que la distancia de F1 a B1, perdón, de B1 a F2 va a ser la hipotenusa al cuadrado, vamos a denotarlo así, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces sería B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Ya? Y en el segundo, para seguir este orden, entonces la distancia de B1 a F1 al cuadrado, solo para ser más claros o más explícitos, esto va a ser la distancia de B1 a F2, esta parte de la hipotenusa, y esto va a ser distancia de B1 a F1. Bien, entonces
ya tenemos que es igual B y C. ¿Ok? Este punto medio va a ser la misma distancia de aquí para acá. Al foco va a ser C. ¿Ok? Y tienen el lado en común que es B. Entonces, tenemos esta situación. ¿Qué es lo que implica de esta última parte? Lo que implica es lo siguiente. Como yo tengo que son cantidades positivas, entonces yo tengo o puedo despejar esto por el cuadrado por la operación contraria, entre comillas, ¿no? Esto de aquí. P2 es igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado y seguimos, ¿no? La distancia de B1, F1. Bien. Ahora voy a concluir aquí en la parte superior. Voy a sumar estas dos cantidades, pero me da que es 2A. Entonces 2A es igual a la distancia de B1 a F2 más la distancia de B1 a F1. Pero esto a su vez son raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado y son términos semejantes. Entonces sería 2 veces raíz cuadrada de B más raíz cuadrada de C. ¿Ok? Entonces, por la ley de la transitividad, tenemos de que estos dos son iguales. Y además tenemos que podemos cortar estos dos y ya, haciéndolo mentalmente, esta raíz puede pasar a ser ya exponente y nos queda esta situación. Bien, y el lado recto que va a ser 2b sobre a. Con a tiene que ser estrictamente mayor que 0. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta al respecto o está claro para poder proseguir? Bien, entonces vamos a... muchas gracias jóvenes y señoritas. Vamos a proseguir. Bien, hagan la captura del caso. Voy a poner aquí un asterisco para indicar que aquí sigue asterisco, ¿ok? En el caso de que eh, solamente tengamos la captura y el video puede estar fallando. Bien, entonces tenemos esa información. Bueno, ahora voy a ponerles la diapositiva que no está distorsionada para que puedan ustedes hacer la captura necesaria. ¿Ok? Bien. Entonces ahora vamos a ver cómo es que es la ecuación de esta figura y es dada por lo siguiente, ecuaciones de la elipse. La ecuación de la elipse cuyo centro es el origen de coordenadas y, el eje focal está contenido en el eje X. Perdón, el origen de coordenadas y el eje focal está contenido en el eje X. Disculpen esa situación. Entonces, tenemos el eje y tenemos esa elipse. Tenemos los focos. Los focos podemos nosotros darle o tiene una forma específica, ¿ya? Entonces, tenemos los vértices y tenemos esos puntos, los cuales pertenecen a la elipse como a la diagonal menor. Bien, y miden B. A ver, yo le quiero hacer la pregunta a ustedes. ¿Cuál es la coordenada de F1? Sabiendo de que de 0 a F1 mide C. ¿Cuáles son las coordenadas de F1? No exactamente, porque lo que pasa es que si consideraríamos
F tendría que ser punto medio, ¿no? 0C. Está cerca, joven Cristian. A ver, ¿quién más? Muy bien, señorita Enya. A ver, ¿quién es más? No hay problema. Si tienen alguna respuesta, no hay problema. Perfecto. Entonces, bien. Sí, lo que pasa es que fuese a medios en el caso de que B fuese igual a A sobre 2, ¿no? Entonces, que yo pueda hacer esa, esa, esa relación. La señorita Lucy dice C, 0. Bien. ¿Quién más está coincidiendo? B1, es que lo que pasa, estaba haciendo mención porque habían mencionado de que era 0A sobre 2. Eso fuese en el caso que tomemos B1 o B2, pero estamos preguntando solamente de F1. Si sé que de 0 a F1 la distancia es C, ¿cuánto sería su coordenada? Ah, de B1, de V1, ¿cuánto sería? A ver también, aprovechando la pregunta del joven Álvaro. De V1, ¿cuánto sería su coordenada? Muy bien, porque estamos solamente moviéndonos hacia los lados, ¿no? Sí, a ver, joven Ronald y joven Álvaro también van a escribir, no hay problema, pueden escribir. Y bien, vamos a ver. Ok, entonces, a ver, ya sabemos que tenemos el centro de origen y en esto ya ahora nos vamos a centrar en puntos, ¿no? Como ya tenemos la figura, ya sabemos cuáles son los elementos, nos vamos a centrar en los puntos. Entonces, cuando sabemos que avanzamos hacia la derecha, va a ser positivo, ¿ya? Y cuando está sobre el eje X, es que solamente he avanzado hacia derecha o izquierda, no tengo altura, entonces le pongo 0. Bien, no he avanzado ni arriba ni hacia abajo, entonces va a ser de esa forma. Y los vértices también. Y B1 y B2, entonces no me he movido hacia la derecha ni a la izquierda, pero sí hacia arriba y hacia abajo. Y como la distancia que he recorrido hacia arriba es B y hacia abajo también es B, entonces, para indicarlo sería 0, b y en el otro 0, menos b. ¿Cómo es que queda la ecuación? Ya, cuando tengo un punto genérico del elipse conectado, ya sabemos por los focos, queda de la siguiente forma. SP puede estar abajo, puede estar en cualquier lado del elipse, lo que está con azul, ¿ok? Y se puede notar de esa forma. Miren lo que va a suceder aquí, que es importante. Miren a quién le está perteneciendo A y a quién le está correspondiendo B. Ok, y hemos colocado de que A sea mayor que B. ¿Qué pasa si fuese A estuviera con Y y B estuviera con X? Entonces tendríamos una situación de esta forma, ¿no? Como una especie de un huevo, ya la proyección de la sombra de un huevo, ¿no? Aplicando la luz de una manera adecuada, de tal forma que vea de esta manera la elipse, ¿ok? Eso va a ser muy importante para saber cómo es que podemos diseñar la elipse. Bien, entonces, esta es la ecuación canónica de la elipse, así como teníamos la ecuación canónica y la ecuación general. En unos instantes lo vamos a presentar. Entonces, para ver esto, tenemos un ejemplo. Generalmente van a presentarse así las elipses, ¿ya? Entonces, para yo dejarlo en la forma canónica, despejo el 36 y lo paso a dividir. Y me va a quedar de esta forma, ¿ok? Bien, donde A vale 3, B vale 2 y por la relación pitagórica que tenemos, el C vale raíz cuadrada de 5. ¿Ok? ¿Está claro aquí, jóvenes? Entonces, con esta situación podemos calcular el foco, ¿ya? Con esta situación calculamos los vértices y calculamos los puntos en los cuales pasa esta recta que es normal al eje focal, ¿ya?
que toca los puntos B1 y B2 que pertenecen a la elipse también. Entonces, con estas situaciones o con estas informaciones tenemos eso. Bien, hagan la captura, por favor, de estas informaciones, que yo luego voy a explicar un poco de cómo es que se hizo esto de aquí, si es que no ha quedado claro. ¿Ok? Pero yo creo que ha quedado claro, ¿no? Si no, vamos a proseguir, porque nuestro fin son aplicar todos estos conocimientos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver qué es lo que sucede en una ecuación de la elipse cuyo centro es el origen de coordenadas, el 0, 0, y el eje focal está comprendido en el eje Y. Tenemos esto de aquí, nuestro eje de coordenadas, y tenemos el origen, ¿no? Que va a ser el centro de esa elipse. Tenemos los focos, eso va a medir C, los vértices, y los puntos, que son donde pasa el eje menor de la elipse, que va a tener una distancia B hacia el origen. Ok, entonces, como ya habíamos encontrado cuáles son estos puntos, ya haciendo algo análogo a lo anterior, entonces lo podemos encontrar fácilmente. Bien, entonces la ecuación va a quedar para un punto genérico que pertenece a la elipse de esta forma. Y les hago referencia o les menciono, les hago recordar lo que le dije hace un instante. Que miren quién está relacionado con X es B y con Y es A. Bien, aquí vamos a ser bien claros, ¿no? Sabemos que A es ese número mayor, ese parámetro mayor. Entonces, cuando el A está relacionado con X, es que el elipse se va a abrir de esta forma. Y cuando el A está relacionado con Y, se va a abrir de esta forma. ¿Ok? O se va a colocar en el diagrama de cartesiano de esta forma. Bien, parece un espejo, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen esa información. Bien, esto sería la ecuación canónica de la elipse, ya que esto, los focos lo contiene el eje Y. Y un ejemplo es este. Hacemos la misma situación o hacemos los mismos pasos que el anterior. Colocamos 400 para el lado derecho, el segundo miembro lo pasamos a dividir, sacamos mitad, quinta y todo lo que tengamos que sacar para que Y quede libre y X también. Bien, donde A es 5, porque ya sabemos que es Y al cuadrado, solamente que aquí está cambiado, ¿no? Le hemos puesto en la ecuación, en la forma canónica, habíamos puesto X al cuadrado sobre B al cuadrado más Y al cuadrado sobre A al cuadrado. Entonces, expresándolo todo eso en términos cuadráticos, tenemos que A vale 5 y B vale 4. Entonces, y con la relación pitagórica nos queda algo conocido, que es el 3, 4 y 5, ¿no? Y observamos que el A es mayor, ya como en el caso anterior, es mayor que B y que C. Bien, entonces, ahora vamos a ver un par de informaciones más al respecto para poder ir a los ejercicios. Bien, hagan la captura de esto, por favor, que va a ser importante para los ejercicios. ¿Ok? Y vamos a ver qué sucede si es que no está en el centro ya de las o el origen de las coordenadas. La ecuación de la elipse con centro en un punto H, K y el eje focal paralelo al eje X. Bien, tenemos nuestro diagrama cartesiano, el origen está ahí y tenemos el eje focal ya que está ahí, es esa recta. Tenemos esta normal al eje focal, tenemos el centro, ¿ok? Es interesante. ¿Qué es lo que sucede aquí? Esto está soportado por lo siguiente. Como esa LF es paralelo al eje X, entonces lo que se va a formar ahí en el punto H también va a ser un ángulo de 90, dado por el paralelismo. Primera semana, ¿no?, de geometría. Y similarmente, esa recta normal a la LF va a ser paralelo al eje Y. Entonces, si es 90, en ese punto K también va a ser 90. ¿Ok? Bien. Y esos H y K están haciendo referencia a lo siguiente. Dado que en la intersección de esas rectas, ya la recta H
es toda esa recta que corta el eje X paralelo al eje Y, como ya hicimos mención, y esa LF que corta al eje Y que pasa por el punto K paralelo al eje X. Bien, entonces ahí tenemos una elipse, tenemos los focos. Bien, entonces el foco va a ser lo siguiente. Si hasta ahí tengo H, y de H hasta ese punto focal, si yo lo proyecto, ya va a ser H más C, ¿ok? Y el K va a permanecer en ese mismo punto. Yo voy a hacer mención porque el otro es de manera análoga. Y aquí va a ser H menos C. Los vértices van a ser de esta forma. Y B1 y B2, que ya sabemos que son los puntos que pertenecen al eje mayor y al elipse, al eje menor, perdón, y el elipse. Y la ecuación queda de esta forma. Bien, esa es la forma ordinaria, como así teníamos para la parábola o teníamos para la circunferencia, tenemos esta parte. Y desarrollando la ecuación, como ya lo habíamos hecho para la circunferencia, tenemos este formato. Dado de que en la circunferencia A mayúscula y B mayúscula valen 1, ¿ok? Eso es lo interesante de esto de aquí. Bien, entonces, y si nosotros queremos tener una ecuación de la circunferencia, esta es una situación, no lo vamos a tener aquí fácilmente o no lo vamos a poder deducir dado de que A es mayor que B. Si fuese el caso de que A sea mayor o igual que B, entonces yo podría tomar A1 y B1 y ahí tendría la ecuación de la circunferencia con radio 1. ¿Ok? ¿Quedó claro esa parte? Bien, ahora vamos a solamente hacer una mención. ¿Ok? Voy a hacer una mención aquí. Sí, cómo no, joven Álvaro. Cómo no. Para todo voy a repetir. Bien, miren lo siguiente. Vamos primero a ver la figura y luego vamos a colocar todo lo que he mencionado, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente. En este punto, este F, yo lo puedo conectar con el eje X, ya va a caer de manera perpendicular por la definición que habíamos visto hace unas clases atrás. Entonces, perfecto. Miren, aquí en esto, donde estoy colocando los puntos, estos pertenecen a un vértice de un rectángulo, ¿ok? Entonces, de aquí hasta acá va a medir C, ¿ok? Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, bien, y de aquí hasta acá va a medir H. Vamos a jalar un poquito hasta acá. ¿Ok? Voy a colocarlo con otro color y ustedes mismos se van a percatar de eso. Todo lo que está con rojo va a medir con H y de aquí hasta acá va a medir C. Entonces, ¿cuánto sería este punto? Este punto sería H más C, 0. ¿Ok? ¿Ahí está claro? Ok, a ver, joven Mariano, joven Álvaro. Bien, ¿quién es más? ¿O quién es más? ¿Es claro o no es claro? Bien, entonces vamos a ver. Ahora, yo también puedo hacer la misma relación de este punto. Vamos a colocarle otro color para que no se confunda con ese rojo que está ahí. Entonces, muy bien. Aquí no salió muy exacto, pero bueno, vamos a tener la idea. Bueno, ahí van a tener la idea. No está saliendo muy exacto, entonces aquí ya tenemos que esto eh, es un rectángulo, lo que está en esta parte. Voy a indicarlo así de una manera bastante grotesca. Ya, todo esto de aquí y todo esto de aquí. Bien, entonces yo tengo el punto H. Si yo de H, cuando avanzo para la derecha, sumo, y cuando avanzo para la izquierda, resto. Pero aquí yo tengo de que la distancia de esta recta hacia el foco también es C. Bien, entonces tengo que retroceder C unidades. ¿Ya? Desde el punto H, entonces aquí retrocedo
h menos c. ¿Ok? Entonces esa medida sería h menos c. Entonces el punto quedaría aquí h menos c, c. ¿Ok? Este punto también quedó claro. Bien, entonces ya ahora estamos preparados para ubicar los puntos en el foco. Bien, entonces, si de aquí a acá yo recorro h menos c, ya este es el punto h menos c, ¿ok? Entonces, y yo subo k, ya queda indicado de que voy a tener este punto, h menos c, k. Bien, y algo similar aquí. De aquí, de este punto, recorro, voy corriendo, corriendo, corriendo hasta acá, y tengo h más k. Y si yo subo, ¿cuánto subo? Subo, perdón, h más c, y subo k. Entonces, mi par va a ser h más c, k. ¿Ok? Y de la misma forma yo puedo averiguar los vértices. ¿Los vértices quién es? Entonces, retrocedo. ¿Cuánto he retrocedido? A. ¿Desde dónde? Del punto H. Sería H menos A, K. Y de H, ¿cuánto he avanzado? Si de aquí hasta el vértice es A, entonces he avanzado desde H hasta B1, hasta V1, he avanzado A. Entonces, H más A, K. ¿Ok? ¿Quedó claro esa parte, jóvenes? Bien, ahora vamos a explicar la parte, la última parte, que por qué esta ecuación no puede ser igual a la de circunferencia, ¿no? Tenemos x menos k, eso se está abriendo en el paralelo al eje x, entonces como el a es mayor que el b, entonces tengo esto de aquí, ¿no? Bien, y la ecuación general, solo para poder indicar, b y más, aquí es al cuadrado, Bien, tenemos una ecuación cuadrática. Eh, bien, vamos a tener lo siguiente. Si A mayúscula y B minúscula y B mayúscula fuesen 1, entonces tendríamos la ecuación de la circunferencia. Y esto es dado por lo siguiente. Este A y este B dependen de este A minúscula y B minúscula. Pero eso no puede suceder, dado de que A es mayor que B. Si en el caso yo tuviera, ya, si A fuese mayor o igual, ahí sí yo podría asumir lo siguiente, podría decir, pues podría colocar, ¿no? A es igual a B y tendría una siguiente situación. Tendría, supongamos de que A fuese igual a B, ¿no? Si A fuese igual a B, entonces tendría esto. Y esto está soportado porque si A es igual a B, entonces puede ser el caso de que A puede ser A, puede coincidir con A y B pueden coincidir. Entonces, tendríamos aquí básicamente una ecuación de la circunferencia. ¿Ok? Bien, pero como no es el caso, ya no podemos decir esto de aquí, dado de que la elipse tiene una parte que está más estirada que la otra. ¿Ok? Está un poco más estirada que la otra. Bien, ¿estamos de acuerdo ahí? ¿Está claro ahí? Bien, entonces vamos a tener esta información. Esto de aquí no va a ocurrir por la definición que nosotros hemos dado. Y vamos a ver una última información para poder pasar a los ejercicios. Ok, hagan la captura a la diapositiva que les voy a presentar. Y espero que haya quedado claro. Bien.
Ok, hagan la captura por favor y vamos a ver algo similar, ya, solamente que ahora se va a extender de esta manera de hacia el eje Y o paralelo al eje Y. Bien, bien, y ahora dejo en claro una cosa, no solamente puede esto suceder en el primer cuadrante, también en el segundo cuadrante, perdón, tercero o cuarto. Puede suceder estas situaciones, es dependiendo del el centro en donde se encuentre. Ok, vamos a ver si volvemos. Ok, ahí está bien, señorita Melanie. Bien. Bien, vamos. De nada, señorita Melanie. Entonces vamos a ir un poquito rápido aquí para poder pasar a las siguientes informaciones. Y ok. Ecuación de la elipse cuyo centro es h, k, similar, y el eje focal es paralelo a el eje Y. Entonces hacemos algo similar, como ya hemos entendido lo otro, ahora ya va a ser más sencillo. Ok, tenemos el centro, tenemos los focos, ¿okay? Y bien, y tenemos esa ecuación y tenemos la ecuación ordinaria y la ecuación general. ¿Ok? Bien, hagan la captura también de esa información para pasar a los ejercicios. Ok. No, vuelvo a repetir, no voy a explicar mucho aquí porque es similar a lo anterior. Ustedes lo pueden tomar como la siguiente manera. Ustedes han tenido una elixir así, imagínense que ahora han hecho un giro de 90 grados y ahora lo tiene de esta manera, de tal forma que sea paralelo la recta esa, que es normal, sea paralelo al eje X y la recta focal sea paralelo al eje Y, ¿no? Bien, aquí está, no está, está el eje, la recta focal debería ser, en vez de LN, debería ser LF. Sí, justamente es la anterior, pero hay una característica, joven Mariano y jóvenes. Vamos a poder indicarla antes de pasar al ejercicio y es una cuestión bastante importante. Voy a, voy a indicar la segunda, ya que es de manera similar. Bien, resultan ser las mismas, pero lo correcto hubiese sido colocar otro tipo de letra, otra A, otra B. Entonces, vamos a tener lo siguiente. X menos H más, aquí es sobre B al cuadrado, Y menos K al cuadrado sobre A es igual a 1. Bien, eh, ustedes cuando manejan fracciones hacen el mínimo común, entonces, o hacen los productos cruzados cuando tienen fracciones. Bien, voy a hacer esto de aquí, aquí arriba, porque después vamos a ver qué sucede. Aquí tenemos a al cuadrado y, perdón, aquí sería más b al cuadrado y acá al cuadrado sobre, eso sería el mínimo común, ¿no? Porque no sabemos si tienen factores en común. Entonces, esto de aquí que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, vamos a quitar esto y esto es igual a al cuadrado y b al cuadrado. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué hago? Voy a resolver este binomio al cuadrado. Voy a resolverlo aquí abajo. Tengo a al cuadrado, el cuadrado del primero, menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más b y al cuadrado, menos 2k y más k al cuadrado igual a al cuadrado por b al cuadrado.
Bien, ahora agrupamos y tenemos los términos cuadráticos, tenemos esto de aquí. Voy a indicar con un color cuáles son los términos cuadráticos, multipliqué este por este y luego lo asocié o lo coloqué adelante. Bien, los términos que son lineales, o sea, tanto que tengan x como y o como y al cuadrado, aquí vamos a colocarle menos 2h al cuadrado por x, entonces son este término, esto por esto, ya ordenándolo, y este término por esto, haciendo propiedad distributiva. Y leyes de signos, 2k, b al cuadrado, y. Bien, ahora junto todo lo que no tiene x ni y, ya, entonces este, con este de aquí, con h, nos queda al cuadrado, o sea, más h al cuadrado, este con k al cuadrado, y este que está en el segundo miembro pasa con signo negativo, es igual a 0. Ahora, ¿qué percibimos haciendo esto? Si nosotros tenemos esta ecuación, ya dado de que es paralelo el centro o la recta focal, aquí sería LF y aquí sería LN, error así bien mínimo, pero es importante. Percibimos que el x cuadrado contiene, ya, o está SA mayúscula, es a al cuadrado, en este caso. B mayúscula es b al cuadrado. C mayúscula es menos 2h por a al cuadrado. D es menos 2k b al cuadrado. A ver, A, B, C, D. ¿Había más? A, B. Ah, no, no hay C aquí, para no confundir. Aquí es D. Aquí yo he utilizado, aquí no se coloca, aquí es D. D es el término lineal de X. E menos 2k b al cuadrado. Y F es igual a al cuadrado, h al cuadrado menos b al cuadrado, k al cuadrado menos al cuadrado por b. Así nos queda la ecuación ax al cuadrado más b by al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. ¿Qué pasa si fuese en el caso anterior? ¿Quién sería A y quién sería B? Solo para hacer la indicación. A sería, esto no vale, ya lo vamos a indicar aquí. A sería B al cuadrado y B sería A al cuadrado. ¿Por qué? Porque hacemos algo similar como ya lo hicimos anteriormente. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? Lo que pasa es que para no confundir el C pequeño, ¿ya? Con este C que aparece aquí. Dado de que cuando uno dibuja el C pequeño con el C mayúscula, a veces se confunde. Bien, solo es cuestión de notación. Bien, entonces vamos a ver cuánto nos falta para el receso y poder proseguir. Nos falta poco, entonces vamos a presentar un minuto el primer ejercicio. Hagan la captura, por favor. Y gracias, joven Mariano, por preguntar. Cualquiera puede preguntar. No se sienta de que la pregunta va a ser muy fácil o todo eso. No hay problema. Estamos aquí para poder ayudar en lo que esté a nuestro alcance. ¿Ok? Bien, vamos a presentar el ejercicio número 1. Si alguien tiene la respuesta, bien. Si no, o alguien lo ha intentado y se ha quedado a medias, no hay problema.
Nos dice, aquí vamos a utilizar toda la teoría que hemos colocado. En la figura se muestra una piscina cuyo borde tiene forma elíptica. F1 y F2 son los focos de la elipse, tal que la distancia que hay de F1 a F2 es 10 metros y el ancho de la piscina es 24. ¿Ok? Hallen la distancia recorrida por una persona. ¿No sale la imagen? Ah, ok. Disculpen. Sí, no se preocupen. Muchas gracias más bien por avisar. Ahora sí, jóvenes, ¿apareció? Ok, perfecto. Entonces, me piden hallar la distancia recorrida por una persona que nada desde F1 hasta B, o sea, hasta el borde que está de manera lineal, ¿no? Bien, como vuelvo a incidir, los ejemplos que son teóricos van a ayudar mucho para entender después cuando sean un poquito más reales, ¿no? No necesariamente nosotros nadamos eh, en, en forma lineal, pero va a servir mucho. Bien, muy bien, joven Mariano. Perfecto. Entonces vamos a colocar, ya el joven Mariano dio el puntapié inicial y vamos a indicar aquí. El centro, vamos a ver que el centro va a pertenecer a la misma línea que F1 y F2, que son los focos. Entonces ya sabemos que le hemos colocado C. Bien, entonces esa distancia va a ser 2C, que va a ser 10, como está el dato del problema. Despejando, C vale 5. Ahora vamos a hallar B, ¿no? Nos dicen que es 24. Entonces, 2B vale 24, entonces B vale 12. Y A se halla por la relación pitagórica. Entonces tenemos que es A al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Resolviendo eso sería 169, la raíz cuadrada sería 13, ¿no? Bien, y lo que nos piden es C más A, justamente lo que nos indica el joven Mariano, y lo que resulta es 18 metros. Y la respuesta es la A. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bien, si tienen alguna pregunta, lo van anotando, ¿ya? Y lo vamos a ver después que retornemos del receso, ¿ok? Sí, claro, ¿cómo no, señorita Nicole? Bien, ¿le parece si tomamos el receso, señorita Nicole? Y al volver explicamos de una manera más tranquila. Ok, perfecto. Ante. Bien, eh, íbamos a explicar el ejercicio número 1. ¿Ok? Vamos a dejar de compartir para poder explicar, solo un instante, en esta parte de lo que sucede. Bien, habíamos indicado que la distancia del centro, que en este caso va a ser O, hacia el foco va a ser C, y también de aquí para acá, vamos a indicar, eh, de aquí del centro a este foco también va a ser C. Pero me dan la información de que F1 a F2, o sea, la distancia de F1 a F2 es 10 metros. Es por eso que colocamos 2C es igual a 10. Despejando me queda que C es igual a 5. El ancho de la piscina, ¿por quién va a estar dado? Justamente por lo que ya habíamos definido en la elipse, que nos daba este ancho, que era 2B. O sea, de B1 a B2. La distancia de B1 a B2, eso va a ser el ancho. Va a ser igual a 24. Eso implica, por lo que ya habíamos dicho, que del centro hacia este punto es la misma distancia que del centro hacia ese punto B2, ¿ok? Que esa es la recta normal, ¿ok? Bien, entonces resolviendo, tenemos de que B vale 12. Ok, y ya sabemos que en toda elipse que se cumple, la distancia que hay del origen al
vértice, que es A al cuadrado, vamos a, que es este de aquí, es igual a la suma de las distancias del origen hacia B1 al cuadrado más la distancia del origen al foco, que justamente es esto de aquí, que le habíamos llamado fórmula pitagórica. Entonces nosotros obtenemos, o tenemos, en un primer momento tenemos el valor de B y de C. Resolviendo esto nos sale que es 169, sacando la raíz cuadrada nos aparece que es A, es igual a 13. Bien, pero nos piden cuál es la distancia recorrida de F1 hasta B. Entonces la distancia recorrida de F1 hasta B, imaginando que nosotros hemos nadado de una manera, de una forma lineal, sería la suma de F1 hasta O y de O hasta B, que eso nos indica que es C más A. Pero C más A ya tienen valores, C vale 5 y A vale 13. Sumando ello, me sale que la distancia que hay de F1 hasta B, o lo que yo he recorrido al nadar, es 18 metros. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? Bien, entonces vamos a proseguir. Ya voy a colocarles. Aquí no está distorsionado, entonces ustedes pueden hacer la captura directamente de aquí y poder proseguir, pasar al siguiente ejercicio. Bien, les voy a compartir el segundo ejercicio y dice lo siguiente. Ahora voy a necesitar un poquito más de paciencia, dado de que este ejercicio combina los conceptos de circunferencia y elipse. Bien, ¿qué nos dice? En la figura, F1 y F2 son foco. Ojo, como vemos dibujado ahí, ese foco, esos focos pasan, ¿ya? O pertenecen a la circunferencia. ¿Ok? Bien. E cursivo y C cursivo es una circunferencia. Tenemos un dato de que la recta AB es paralelo a la recta CD. Me dan indicación de que AB es igual a 8 centímetros y la distancia que hay de C a F2 es 3 centímetros. Me piden hallar la distancia o la longitud que hay de los puntos de, o la longitud de la recta que une los puntos de a F2. Bien, la solución es lo siguiente. Dibujamos eso, estas figuras. Tenemos esas informaciones que son paralelas. AB mide 8 centímetros. C, la longitud de la recta que une los puntos C con F2 es 3 centímetros. Y me piden esa distancia que le voy a colocar X. AB mide 8, entonces ya sabemos de que el O va a estar en el centro entre F1 y F2. Entonces es por eso que le colocamos 2A. ¿Ya? Justamente es lo que me había preguntado el joven Álvaro hace unos instantes o hace unos minutos atrás. Y es que le colocábamos directamente 2A. Bien, entonces A vale 4 y tenemos la siguiente información. AB es paralelo a CD. Entonces ahora vamos a ver las relaciones de cuerdas y arcos. Entonces aquí viene toda la maquinaria que hemos aprendido sobre circunferencia. La medida del arco CF2, que es el que está a la izquierda donde está el 3, es igual a la medida del arco de F1. ¿Ok? Dado de que como AB es paralelo a CD, en particular el segmento de recta comprendido entre F2 y F1 va a ser paralelo a C y D. Es como que si yo tengo este lápiz y tomo un pedazo de esto que es paralelo al piso, entonces este pedazo va a seguir siendo paralelo. ¿Ok? Bien, entonces tengo de que esos dos arcos son iguales. Eso que me indica de que CF, la recta, la longitud CF, es igual
a la longitud de F1. ¿Ok? Y eso viene dado, ¿por qué? Por la siguiente situación. Nosotros tenemos un cuadrilátero inscrito en la circunferencia C, vamos a llamarlo así, F2, CD, F1. ¿Ok? Entonces, tenemos la siguiente situación, dado los ángulos, ¿no? Los ángulos, ¿ya? Los ángulos o los arcos, en este caso, ¿ya? Formados por D y F1 y C F2 son iguales. Y ya habíamos visto cuando había una figura circunscriptible en una, o un polígono circunscriptible en una circunferencia. ¿Todos se recuerdan de ello? Sí, entonces eso tenía que ver mucho con la relación de los ángulos que había del polígono que estaba dentro, en particular de este cuadrilátero, ¿ok? Y eso tiene que ver mucho con las diagonales que yo tengo, ¿no? Todos se recuerdan cuando habían tres teoremas y habían cuando era circunscriptible y se relacionaban los ángulos de estas, de estas diagonales para nosotros poder deducir cuándo era un trapecio isósceles. ¿Se recuerdan? A ver, un poco, no hay problema. Bien, vamos a hacer lo siguiente, miren, voy a dejar de compartir aquí y vamos a ir directamente a esta parte. ¿Ok? Bien, aquí ya está resuelto el ejercicio y vamos a ir a esta parte. Bien, entonces vamos a dibujarlo de esta manera. Voy a dibujarlo un poco más arriba. Ok. Bueno, está para dar la idea. No está exacto el dibujo como quisiera, pero bueno. Y esto viene dado de la siguiente forma. Entonces vamos a poner aquí puntos muy genéricos. A, B, no, vamos a colocarles otros puntos para no confundir con el ejercicio. M, N, P y Q. Bien, entonces tenemos que la medida del arco en MN, perdón, la medida del arco MN es igual a la medida del arco PQ. Y esto es soportado porque, dado que NP es paralelo a MQ. ¿Ok? Bien, entonces tenemos esto. Ahora, por otro lado, vamos a tener lo siguiente. Voy a colocarlo aquí con rojo. Vamos a comenzar aquí a hacer un poco de propiedades. Y yo les voy a decir qué propiedad estoy utilizando. Voy a colocarlo aquí, en esta parte, con permiso de ustedes. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Bueno, me salió bien. Entonces, aquí, si esto vale alfa, aquí va a valer 2 alfa. Bien, entonces esta propiedad lo tenemos, el centro está por acá, imaginemos. Entonces este arco, vamos a ponerle WZ, es el doble que el ángulo que forma la recta TW con TZ. Bien, entonces tenemos esa información y ahora paciencia y vamos a notar aquí. Miren, voy a servirme de esto de aquí
Ya lo voy a hacer de una manera bastante... Esto de aquí y esto de aquí. Bien. Imaginemos que esto es 2 alfa. Aquí también va a ser 2 alfa. Entonces esto es alfa. ¿Ok? Pero también voy a colocarlo con verde. También tengo de que este arco también viene formado por estas dos rectas. Entonces aquí también va a ser alfa. ¿Ok? Bien. Haciendo la misma una analogía con el lado del frente, que ahora lo voy a colocar con morado, tenemos de que eso también va a ser alfa. ¿Ok? Y tengo que eso también va a ser formado por estas líneas y aquí también va a ser alfa. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora, como yo tengo esa información, tengo que es paralelo y tengo que he formado miren, he formado 4 ángulos iguales, entonces voy a tener aquí lo siguiente. Voy a tener triángulos isósceles. Bien, de tal forma que vamos a poder pasar información, ¿ya? Y vamos a tener lados que son, o triángulos que son semejantes, ¿no? Tenemos, por eso es que deducimos de que MN es igual a MP, ¿no? Tenemos triángulos que son congruentes, N, PQ, ¿ya? Y NQM. Bien, dado que los ángulos están dados y se pueden completar, y es por eso que llegamos a esta deducción. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes, esa parte? ¿Sí? Bien, entonces ya entendimos por qué esas dos cantidades son iguales, ¿ya? Miren las cositas nada más que se nos escapaba si es que nosotros no explicábamos esta flechita que está aquí, ¿ya? Bien, entonces ya aprovechando que está aquí todo, vamos a tener lo siguiente. Bien, además, esto de aquí nos da la información que es un trapecio isósceles. Ya sabemos que estos lados son iguales. Bien, C, F2, F1 y D son trapecios isósceles. ¿Ok? Además, tenemos, como son trapecios isósceles, entonces las diagonales son iguales. Ya lo mostramos aquí en esta parte, voy a poner la flecha, donde los hemos mostrado que es isósceles, que esas partes van a estar divididas. ¿Ya? Y la definición, por la definición de este E, no está saliendo el E cursivo aquí, esto es la elipse, ¿ok? Vamos a indicarlo aquí, este es el E que está en negrito, ¿ya? Solo para poder dejar en claro qué significa la elipse. Entonces, por definición, ¿qué es lo que yo tengo? Me dice que un punto que está en la elipse, ¿ya? Si yo sumo la distancia de ese punto al foco más ese punto al otro foco que ya estaba dejando libre, entonces me va a dar 2 veces A. ¿Ok? Entonces, hemos tomado de referencia el punto C. Porque si yo tomo el punto D, y miren, del punto D al foco 2 es lo mismo que del punto C al F1. Y del punto D al F1 es lo mismo que del punto C al F2. Entonces basta tomar uno de esos dos puntos para poder calcular o encontrar la respuesta a nuestro ejercicio. Bien, entonces sabemos la distancia, como nos hemos centrado en C, sabemos la distancia del punto C al punto F2 es 3 y del punto C al F1 es X. Resolviendo esa ecuación nos sale que X es igual a 5. Entonces, ese X es la distancia o la longitud de la recta que pasa por los puntos D y F2. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, al respecto? ¿O está claro y podemos proseguir? Sí, ok. Bien, vamos antes de continuar, se recuerda, aquí voy a intentar dibujar
la elipse. Ok, entonces tengo aquí el eje focal, aquí tengo los focos, F1 y F2, tal como lo vimos allá, ¿no? Entonces aquí tengo un punto genérico, aquí tengo un punto P, X, Y. Bien, entonces de este punto a F1 más este punto a F2, va a ser una constante que le voy a llamar de 2A. Entonces, de F1 a P más la distancia de P a F2, lo vamos a llamar 2A. ¿Ok? ¿Y qué es lo que qué es lo que estamos viendo aquí? Miren, estamos viendo C que pertenece a la circunferencia, perdón, bueno, pertenece a la circunferencia, sí, pero pertenece a la elipse. Y tenemos este punto, ¿ya? Este punto C al foco, 2 más la distancia del punto U de C al foco F1, ya utilizando la definición que dimos en la tercera diapositiva, tenemos esta información. Entonces ya no tenemos P, sino tenemos el punto C. ¿Ya? ¿Cuánto es la distancia de C a F2? De C a F2 mide 3. ¿Ok? Y la distancia de C a F1 mide X. ¿Bien? ¿Ok? Pero ya hemos hallado lo siguiente, que esto es igual a 2 veces A. Esto es igual a 2 veces A. Pero A vale 4, entonces 2 por 4 nos sale 8. Resolviendo, X es igual a 5. ¿Ok? ¿Está claro, joven Álvaro? De nada, joven Álvaro. Cualquier pregunta que ustedes deseen realizar, la pueden realizar, jóvenes, no hay problema. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Pueden hacer la captura mientras para poder nosotros proseguir. Bien, vamos con el ejercicio número 3. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio número 3? En un parque de forma elíptica se construye una redondela de concreto de área 9 pi metros al cuadrado que sirve de base para colocar juegos infantiles, y el resto será cubierto de césped, como se muestra en la figura. Si el borde de la redondela pasa por los focos F1 y F2 y es tangente a la elipse, halle el área que debe cubrirse de césped. ¿Ok? Bien. Vamos a ver cómo es que se enfrenta este ejercicio. ¿Qué es lo que necesito aquí? ¿Se recuerdan cuando trataban esto de área sombreada? El área sombreada, por ejemplo, en particular tenemos que hacer el área del elipse menos el área del círculo, ¿no? Bien. Ahora yo les hago una pregunta a todos. No hay problema si nos equivocamos o algo aquí. No, no estamos aquí para juzgar si nos equivocamos o no. Estamos para aprender. ¿De qué depende el área del elipse? De dos parámetros. A ver, ¿de cuáles son? Ya lo hemos puesto que son A, B y C. A ver, jóvenes. ¿De quién depende el área del elipse? De A y de B, dice la señorita Lucy. A ver, ¿quién más coincide con la señorita Lucy? Bien.
La señorita Lucy dice de A y de B. A ver, vamos a ver aquí una respuesta más. Ok, joven Mariano también nos dice que A por B, ¿no? Que A y B tienen que ver con las distancias. Muy bien. Sí, muy bien. Entonces vamos a ver toda esa información que nos han brindado y plasmarla aquí, ¿no? Nosotros dibujamos, como es de costumbre, nuestra figura, ¿ya? Eh, Me dicen que el círculo, el área es 9pi. Ahora, yo les hago la pregunta, ¿cuál es la distancia entre los dos focos? Si yo tengo que el área del círculo es esa y el círculo o la circunferencia pasa por esos dos puntos, muy bien. Entonces, 3 está bien, joven Mariano, muy bien, pero 3 sería del origen hacia uno de los focos, ¿no? Entonces, si sumamos de un foco u otro, sería 6. Muy bien, joven Ronald. Están muy, muy atinados y muy bien. Entonces, dibujando eso y haciendo nuestro diagrama de referencia, ¿ya? Tenemos esa información. Tenemos B, ya sabemos dónde colocar B, dónde colocar C y quién sería nuestro A, ¿no? Bien, entonces tenemos, por un lado tenemos por dato que el área del círculo vale 9pi y por otro lado que es pi por radio al cuadrado, ¿no? En este caso va a ser B. Bien, de la figura tenemos que B es igual a C, dado de que ese O es centro de la circunferencia y de la elipse a la vez. ¿Ok? Una cosa bastante importante es de que esto sí está permitido de que C y B puedan ser iguales. ¿Ok? Lo que sí no está permitido es de que A pueda ser igual a uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Y esto viene a hacernos pensar, sí, exactamente, lo sacamos por la forma, dado de que O es el centro tanto de la circunferencia como de la elipse, entonces, y sabemos que los focos pertenecen a la circunferencia, es por eso que toda esta información lo juntamos y tenemos de que B es igual a C. Bien, ahora, ¿cuánto vale A? Acuérdense de que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Si yo coloco, a ver, vamos a hacerlo mentalmente y luego lo escribimos, ¿ok? A al cuadrado más es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces, tengo de que si B es igual a C, voy a colocar, en vez de B, voy a colocar C. O puedo colocar, en vez de C, puedo colocar B. Entonces, lo hacemos mentalmente. B al cuadrado más B al cuadrado me resulta 2 veces B al cuadrado. Entonces, sacando la raíz cuadrada, me queda B raíz cuadrada de 2. Entonces, lo vamos a hacer aquí. Mire. Ok. Vamos a ver si se muestra el ejercicio. No hay problema. Bien. Entonces, tenemos aquí que A al cuadrado, B al cuadrado, más C al cuadrado. Bien, entonces tengo de que B es igual a C. Bien, aquí esto está mal escrito. Aquí es en realidad esta escritura, ¿ya? Porque si no, no iba a coincidir con lo que teníamos en teoría. Y lo que les indico es esto. En vez de colocar C al cuadrado, coloco B al cuadrado. Y esto es 2 veces B al cuadrado. Entonces lo que implica es de que A es igual a 2B al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada, tenemos de que A es igual a B por raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a aprovechar aquí que ya estamos en nuestro ejercicio. Ahora, tenemos que el área de la elipse
es pi a por b. Y el área del círculo, pi por radio al cuadrado, que ya lo tenemos aquí, ¿no? Que resulta 9pi. Entonces, A vale, bien, A vale el valor de b por raíz de 2, pero b vale 3, ¿no? Entonces esto sería pi 3 raíz cuadrada de 2 por 3 menos 9pi. Entonces ahora retirando el factor común, o vamos a resolver, tenemos 3 por 3 es 9, 9 raíz cuadrada de 2pi menos 9pi, y el factor común es 9pi, ¿no? Entonces 9pi, vamos a colocarlo aquí abajo. Entonces 9pi, lo retiro, y tengo raíz cuadrada de 2 menos 1. ¿Ok? Y esto está dado en metros cuadrados. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes, este ejercicio? Claro, sí, cómo no. Bien, entonces voy a hacer voy a borrar todo para poder hacerlo todo desde el principio. ¿Ok? Bien. Tenemos lo siguiente. Miren, dos datos nos van a permitir hacer esta conclusión. Aquí ya se recuerdan que es A por B raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Bien. Entonces, tengo la siguiente situación. Tengo que una redondela, o sea, un círculo o una circunferencia, ya tiene de área 9 metros cuadrados, o sea, lo que está aquí. Y tenemos que el borde pasa por F1 y F2 y es tangente a la elipse, o sea, de esta forma. ¿Ok? Perfecto. Bien, entonces ahora ubico el punto centro de la circunferencia, ¿ya? Y me percato que ese punto, ya dado por la figura, es centro de la circunferencia y centro de la elipse, ¿ok? Bien, ese es el primer dato. Vamos a colocarlo aquí. O es centro, vamos a ponerlo así, de la circunferencia. Bien, entonces tenemos esto. Vamos ahora a deducir ciertas cosas. El área del círculo, por un lado, esto es por dato. Vamos a ponerlo aquí mejor en la fórmula. Esto es por dato. Y esto es por fórmula. Bien. Entonces, estos deben coincidir, cancelando pi y sacando la raíz cuadrada, dado que son cantidades positivas, entonces no va a haber problema de tener cantidades negativas. ¿Ok? Entonces, tenemos que b vale 3. Bien. Ahora, yo tengo esto de aquí, tengo que b es igual a 3 y tengo un tercer punto que me dice que desde el centro hacia el foco, o sea, del centro hacia el foco, esa distancia le hemos llamado c. ¿Ok? Entonces, tengo O el centro de la circunferencia, ¿ya? Tengo esto de aquí, tengo esto de aquí, y además tengo de que F2 y F1 pertenecen a la circunferencia. Bien, si pertenecen a la circunferencia, entonces, ¿yo qué puedo decir del centro a F2 va a ser radio, como del centro a D va a ser un radio? Entonces,
Como le hemos llamado B, entonces podemos hacerlo así. B es igual a R y podemos utilizar propiedad transitiva. Y C es igual a R. Entonces, por propiedad transitiva, si B es igual a R y C es igual a R, entonces B es igual a C. ¿Ok? Esto por transitividad. Uf, está viendo un delay. Discúlpeme. Transitividad. ¿Ok? Bien, entonces, y además, tenemos ¿qué cosa? Tenemos un punto 5, entonces B es igual a C y esto es igual a 3. Bien, y ahora, ¿qué es la sexta cosa que yo voy a tener? Que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Bien, entonces yo puedo reemplazar aquí directamente y ya irme un poco de la abstracción, ¿no? B es igual a C, entonces coloco B al cuadrado es 9, entonces esto es 18, que 18 resulta sacando la raíz cuadrada, sería A 3 raíz cuadrada de 2, ¿ok? Entonces no podemos olvidar esto, y esto sería 3 raíz cuadrada de 2. Bien, y reemplazando aquí los valores de quién es A y quién es B, pi 3 raíz cuadrada de 2 por 3, el área del círculo es pi por 3 al cuadrado, que resulta 9pi, y resolviendo, vamos a ponerlo aquí, 3 raíz cuadrada de 2 por 3 menos 9pi, entonces resolviendo tendríamos 9pi raíz cuadrada de 2 menos 9pi, sacando el factor común y suponiendo y viendo de que es implícito que todo número es multiplicado por 1, entonces tenemos 9pi raíz cuadrada de 2 menos 1 metros al cuadrado. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? De nada, joven Álvaro. Sí, justo recién veo su mensaje porque estaba con la pantalla toda para poder apuntar así de manera pequeña. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o podemos proseguir? Bien. Ok. Hagan la captura, por favor, les voy a compartir esto rápidamente. ¿Ya? Bien. Entonces le voy a compartir eso rápidamente. Y el otro ejercicio sí directamente se lo voy a explicar aquí si es que no distorsiona, entonces lo voy a explicar rápidamente. Bien, aquí hay un montón de información y vamos a desmenuzar toda esta información, ¿ok? Bien, miren, vamos a ver, ¿qué nos dice? En la figura G es baricentro, ya sabemos que es donde pasan estas medianas, ¿no? Del triángulo AOB, entonces está partiendo el origen y tenemos una especie de un cerrito, algo, y C es el centro del elipse. Ya sabemos de que esa E va a ser esa E cursiva, ¿no? Dado de que como no aparece, ya le hemos puesto así. Bien, y tiene esta forma. M y N son puntos de tangencia, ya, del elipse que está aquí abajo. Halle la pendiente de la recta L. Bien, para hallar la pendiente de la recta L necesito 2 puntos. Entonces, los 2 puntos que yo voy a ubicar son el centro y las coordenadas del centro y las coordenadas del baricentro. Y se nos va a acabar el ejercicio. Bien, la primera cosa que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo quiero averiguar cuál es el centro de esta elipse resolviendo y completando cuadrados. Entonces, yo lo voy a agrupar ya los que tienen X por motivo de espacio. Voy a agrupar los que tienen X y los que tienen
y. Ok, menos 16x. Y vamos a pasar el 9 aquí, porque tenemos que poner todo un número allá para que pueda pasar dividiendo. Bien, aquí al término lineal le saco la mitad y lo elevo al cuadrado. La mitad de 6 es 3 y lo elevo al cuadrado sería 9. Ok, ese es el quitipo. Este 9 que he agregado aquí lo quito para que no altere la ecuación. Aquí voy a sacar el factor. Aquí voy a sacar 4. Me queda 4 por y al cuadrado. Queda esto. Y aquí sería es igual a menos 9. Bien. Entonces esto ya está preparado para hacer un binomio al cuadrado. El menos 9 ya puede pasar al otro lado como más 9. Entonces con esto se va, ¿no? Entonces me queda 4. Y ahora hago lo siguiente, ¿no? Al término lineal, o al término que tiene exponente 1, le saco la mitad y lo elevo al cuadrado. Me sale 4 y también le quito ese 4 para que no me altere la ecuación. Aquí nos queda 0. Entonces, no se asusten, tranquilos, no va a haber 0 ahí. Escribimos de nuevo todo. Y vamos a tener lo siguiente. Esto de aquí es un binomio al cuadrado. Entonces es 4 por x menos 2 al cuadrado menos esto. Entonces ahora hacemos propiedad distributiva. Voy a escribirlo con el permiso de ustedes aquí arriba. Menos, perdón, es más 4x menos 2 al cuadrado menos 16, porque más por menos es menos, 16 es igual a 0. Ese 16 pasa al otro lado, ya vamos a pasarlo directamente. Es igual a 16. Y ese 16 va a bajar a dividir a cada una de las ecuaciones. Entonces nos va a quedar la ecuación de la circunferencia, x menos 3 al cuadrado. 16, entre esto no va a haber nada, ¿ya? Más 4x menos 2 sobre 16. Entonces sacando mitad 2, mitad 8, mitad 4, mitad 1, nos va a quedar esta expresión sobre 4. Entonces vamos a colocar solo la expresión sobre 4 igual a 1. Entonces nos quedó esta situación. De aquí tenemos que el centro pasa con el signo cambiado, entonces tenemos que el centro es esto. Bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos una información. Tenemos de que el OAB es un triángulo equilátero. Bien, entonces si yo trazo una altura aquí, AH, entonces esa AH va a ser mediana y va a ser también bisectriz, ¿no? Bien, entonces aquí tengo 30 grados, 30 grados. ¿Y por qué de aquí vale 6? Porque miren, de O hasta B es 12,0. Entonces nosotros hemos hecho la parte, imagínense, de ida, ahora tenemos que hacer la vuelta. De aquí a acá nos hemos movido 12, porque eso es lo que nos indica el punto B. Nos hemos movido 12. Bien, y ahora en H está haciendo punto medio, ¿ok? OH es igual a HB. Perfecto. Así nosotros podemos averiguar también la altura, ¿ya? ¿Cuánto vale la altura de esto de aquí? Tenemos un triángulo de 30, 60. A 30 se le opone 6, entonces la altura AH va a valer 6 raíz de 3. Bien, pero yo tengo una relación, esa es la primera información, y la segunda información tengo de que AG sobre GH está dado de 2 a 1. ¿Ok? Perdón, está GH de 2 a 1. Sí.
Está bien. Entonces aquí le pongo que AG vale 2K y GH vale K. Entonces, yo sé que AH, voy a colocarlo aquí, disculpen el desorden, pero por motivo de espacio. Entonces yo tengo que AH es igual a AG más GH. Entonces AH vale 6 raíz cuadrada de 3. Y por otro lado, AG vale 2K. ¿Ok? Y GH vale K. Entonces, resolviendo esto, resulta que esto es igual a 3K y K vale 2 raíz cuadrada de 3. Entonces, en primer lugar, GH vale 2 raíz cuadrada de 3 y esto vale 4 raíz cuadrada de 3. Bien, entonces ahora yo puedo calcular quién es G. G viene a ser lo siguiente. ¿Cómo es que hallo G? Me fijo. ¿En dónde está yendo? Estoy yendo de O hasta H. He avanzado 6. ¿Y cuánto recorro de H hasta G? Raíz de 2. Entonces, mi coordenada son 6, 2 raíz cuadrada de 3. Bien, aquí es raíz cuadrada de 3 y raíz cuadrada de 3. ¿Ok? Entonces, ahora calculando la pendiente, vamos a colocar la línea aquí. Voy a cerrar esto. Entonces, la pendiente de la recta L, ya aquí es L, es igual, lo estamos mirando, de 2 raíz de 3, que es menos 2, ya que son la diferencia de las ordenadas sobre la diferencia de las abscisas en ese mismo orden. 6 menos 3. ¿Cuánto resulta esto de aquí? Resulta, aquí abajo resultaría 3. ¿Okay? Entonces aquí es 3. Sacando el factor común arriba 2 sobre 3 sería 2 tercios por raíz cuadrada de 3 menos 1. ¿Ok? Sí, era una situación bastante particular, ¿no? Ok, bien, vamos a tratar de hacer un ejercicio más para poder ver otras situaciones si es que nos alcanza el tiempo, ¿ya? Dado que tenemos 5 minutos exactamente para poder hacer todo eso. ¿Ok? Bien, ¿tiene alguna pregunta al respecto o podemos proseguir? Ok, pero ¿en qué parte vale 3? Pero, a ver, no entendí su pregunta, joven Mariano. Ah, o n vale 3. Sí, justamente sale por el centro de la circunferencia. Porque R, NH, NH vale 3. Ah, no, lo que no estamos hallando no es NH. Lo que nosotros necesitamos es hallar el centro, que está aquí, y el baricentro, para poder hallar la pendiente de esa recta. Ya sabemos de que cuando tenemos una recta, para hallar su pendiente necesitamos un x1, y1 y x2, y2. Entonces, ¿cómo hallamos? Vamos a hallar la pendiente de esa recta. ¿Cómo la hallamos? Era
la diferencia de las ordenadas, pueden ustedes tomarlo y1 menos y2 sobre x1 menos x2 en ese orden, o y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Pero en este caso lo podemos tomar y lo habíamos indicado, ¿ok? Entonces para esto necesitamos dos puntos que pasan por esa recta, que es el centro y el baricentro. ¿Sí? No se preocupe, Juan Mariano, más bien disculpen ustedes porque no había espacio. Y voy a mostrar unas preguntas que son más rápidas, ¿ya? Para poder explicarles rápidamente, y las otras, bueno, voy a pasarlo rápido. Bien, la siguiente pregunta la voy a mostrar rápidamente, ¿ya? Y voy a pasar hasta la pregunta número 8, que es más rápido, la pregunta 8 y 9, para explicarles rápidamente lo que sucede, ¿ok? Dado el tiempo. Bien, entonces, aquí tenemos el ejercicio número 4, ya lo habíamos explicado. Bien, el ejercicio 6 es lo siguiente, miren. Le voy a explicar rápidamente. Ustedes solamente encuentren ahí tienen la ecuación de las dos parábolas, P1 y P2. Entonces, ustedes van a escribirlo, van a despejar el y cuadrado y van a pasar todo para el otro lado y van a sacar el factor común en la primera ecuación, la primera parábola, que es eso. Y en la segunda van a hacer eso. ¿Y por qué sucede esto? Dado por el parámetro P. En el primero es 4P es igual a menos 6. Resolviendo eso, sale que P es menos 3 medios. Voy a explicarlo así rápidamente hasta que nos alcance el tiempo. Y el vértice va a ser 10, dado de que eso es y menos h al cuadrado es igual a 4px menos k. Perdón, menos h, k, sí. Menos k, menos h, perdón. ¿Sí? Disculpen eso. ¿Ok? Y entonces tenemos el foco y tenemos el otro vértice y el otro foco, ¿ok? Y ahí tenemos una elipse. Bien, ahora nosotros podemos hallar B, ya que tenemos A y tenemos C. Entonces de la figura podemos hallar C. C es 17 sobre 2 y A es 10. ¿Ok? Dado de que como C es 17 sobre 2 más 3 sobre 2, resulta 20 sobre 2, lo que sale es que es A. Tenemos que hallar B. Entonces, hallando por la información de esta igualdad pitagórica, tenemos esta información y resulta de que 2b es igual a la raíz cuadrada de 111. Bien, le voy a pasar rápidamente las otras preguntas, dado el tiempo. Todo resulta ser, hagan la captura, pero como van a tener el video ahí, van a poder pasarlo rápidamente. Ok, tenemos esta situación. Tenemos esta elipse, ¿ya? Tenemos todas las informaciones que tenemos ahí. Ahí tenemos que calcular A, B y C. ¿Ok? Es tal cual como hemos hecho los otros ejercicios. Los del inicio estaban más complicados que estos. ¿Ok? Ahí está bien. Ok. Vamos a pasar rápidamente antes que nos gane el tiempo y para que pueda entrar la otra profesora a también cumplir su clase con ustedes jóvenes. ¿Ok? Bien. Aquí es solamente centrarse, ver las distancias, escribir la ecuación y bueno. Bien, vamos a ir rápidamente al ejercicio 9. Sí, es importante, joven Álvaro, y muchas gracias a ustedes mientras voy pasando los ejercicios, dado de que eso también va a servir cuando ustedes se enfrenten a los ejercicios a solas, porque cuando ustedes van a los exámenes no estamos los profesores, ¿no? Entonces, siempre hay que dejar claro algunas cositas que se puedan escapar en el momento, ¿sí? Entonces, es bueno que ustedes pregunten y les voy pasando rápidamente y agradeciéndoles también a ustedes por sus preguntas, por la paciencia de poder ustedes preguntar, ¿ya?
y ser muy, muy atinados y muy pertinentes en el momento de hacer sus preguntas. Bien, entonces voy a pasarles aquí rápidamente antes que nos dan el tiempo. ¿Ok? Bien, jóvenes, espero de que sigan estudiando, tengan mucho éxito y la clave de ejercicios y que los vea pronto en la universidad y logren todos sus objetivos. Que estudien bastante y muchísimas gracias y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. ¿Ok? Cuídense bastante, a cuidarse ante esta pandemia. Nos vemos.